y analizarla y meterla acá, sino que tengo que prepararla. Entonces siempre la preparación de la muestra va a ser la fase inicial. Entonces, el ensayo de espectroscopía infrarroja usa este equipo que se llama espectrómetro de luz infrarroja. Entonces básicamente espectrómetro de luz infrarroja. Entonces básicamente lo que hacemos con este ensayo es que una radiación va a atravesar mi muestra. Entonces lo que vemos acá, hay una fuente de esa radiación, hay una serie de espejos que redireccionan el haz, choca contra la muestra, la señal es transmitida hasta que se descompone la luz y se transmite todo en una forma de gráfica que se llama interferograma, que posteriormente con la transformada de Fourier se convierte en un espectro de oclusión infrarroja. Entonces básicamente lo que yo estoy haciendo ahí es poner a vibrar las moléculas, pero ¿cómo se hace eso? Entonces, en el ensayo anterior identificábamos los polímeros por su temperatura de transición. Aquí lo vamos a identificar por su composición química. Pero como dice el nombre, es cualitativo. ¿Por qué? Porque yo no te voy a decir porcentajes de los grupos funcionales, sino que te voy a decir, como tiene tales grupos funcionales, está el polímero o tal material. Cada uno de estos picos está asociado con una vibración de un grupo funcional. O sea, un mismo grupo puede tener diferentes vibraciones. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que el material ante una radiación infrarroja por el rango del espectro electromagnético que manejamos, puede reaccionar de diferentes maneras. Y eso es lo que estamos viendo acá. Imaginémonos un CH2, una molécula CH2, carbono, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, un ejemplo de vibración puede ser esta, la flexión del enlace. Otro ejemplo puede ser esta tensión simétrica, o sea que los hidrógenos se mueven en igual magnitud respecto al carbono. Y la simétrica es que se mueve un hidrógeno más que el otro. Algo así se traduce, como vemos aquí, en picos. Entonces por eso yo puedo identificar los materiales gracias a estas bandas de absorción infrarroja. Los gráficos acá, ¿qué van a hacer? En el eje Y voy a tener porcentaje de transmitancia, que sería que el porcentaje de la radiación atravesó el material. Y en el eje X va a ser número de onda. El infrarrojo de nosotros trabaja en el rango medio, es decir, de 4000 centímetros a la menos 1 hasta 400 centímetros a la menos 1. Entonces aquí vemos 4000 o 400. Lo que no interaccione con en este rango no lo voy a ver. Entonces yo vería algo así como una línea recta, por decirlo. Igual que allá, si en la temperatura de 30 a 400 no veo nada, veo una recta. Entonces, esos rangos son importantes para saber si el material interacciona o no. ¿Cuál era el rango, perdón? De 4000 centímetros a la menos 1 hasta 400. Entonces, en ese rango identificamos polímeros, identificamos sustancias orgánicas, a veces una que otra inorgánica, porque los inorgánicos tienen otro rango. Entonces, el análisis parte de la preparación de la muestra. Entonces, por ejemplo, yo tengo una muestra, siempre la voy a llevar a una película, o sea, algo de un espesor muy pequeño. Entonces, por ejemplo, estas virutas son de una muestra que rayamos, que queremos saber qué polímero es. O sea, aquí la muestra me llega sin saber qué material es, entonces aquí lo voy a identificar. Aquí no necesito saber la temperatura de fusión porque voy a hacer un infrarrojo. Ellos se pueden complementar. ¿Por qué? Porque la estructura química se refiere a los grupos funcionales. Entonces, si tenemos un polietileno, tenemos CH2 muchas veces. Si es de alta densidad, significa que esos CH2 están muy bien organizados. Si es de baja densidad, significa que hay más desorden que orden. Si hay lineales, significa que hay porciones ordenadas y porciones desordenadas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando yo tengo un material así, la estructura química sigue siendo lo mismo. Pero, ¿cómo lo voy a diferenciar los polietilenos? Con un ensayo de densidad o con una calorimetría, porque entre más ordenado está, más alto es la temperatura de fusión. En cambio aquí en el infrarrojo veo los mismos picos. Lo que hacemos acá, por ejemplo, esta muestra que les mostré, la mezclé con una sal
La prensé y obtuve esta película. Entonces, si ustedes ven, ahí se ven unas partículas negras dispersas en una matriz. Entonces, lo que yo hago, este es un método de propagación de muestra que ya se llama pastilla de Cabell o bromuro de potasio. Hay muchos métodos de preparación de muestra. Yo, por ejemplo, esos virutes los puedo también disolver. Entonces busco qué solvente ataca ese polímero y formo también una película que despego y monto acá. O puedo, si funden a baja temperatura, lo puedo prensar, obtengo una película y la traigo acá. ¿Cómo se llama ese método que utilizaste? Pastilla de Cabell de bromuro de potasio. Que se usa el bromuro de potasio, ¿por qué? Porque él es, se dice que invisible ante las de luz infrarroja. Pues, por ejemplo, lo que vamos a ver aquí no es el láser infrarrojo, porque yo no lo podría ver, ¿no? Pero ese es un láser, entonces algo así como ese rayo va a atravesar esta muestra. Y esa interacción genera unas vibraciones de los enlaces. Y eso lo voy a ver aquí en un gráfico. Entonces, ¿qué hacemos luego? El análisis se hace comparando ese infrarrojo contra unos espectros patrón que yo tengo, o contra una tabla de valores de número de onda. Entonces vamos a mandarlo. Para que me haga el espectro. Y uno por comparación identifica el material. Ya luego que viene, ya identificó qué materiales, luego es mirar en cada pico qué está pasando. Entonces, que si es una tensión simétrica, es que si es una tensión asimétrica. Obviamente a mi cliente yo no le puedo decir con tanto detalle ese tipo de datos porque el cliente no es químico. Entonces mi cliente no va a entender. Yo le digo, no, es que tiene la tensión simétrica del grupo carbonilo, él no va a entender. A él le interesa es que yo le diga qué polímero es. Entonces en un informe yo le digo se presentaron tales números de onda, tales bandas de absorción en centímetros a menos 1, por lo tanto se identifica tal polímero, que es a ciencia cierta lo que necesitamos acá. En este ensayo la realización del espectro es muy corta, es 1 minuto y medio. Antes de hacer este ensayo yo tengo que hacer algo que se llama background, que sería como un barrido cero del equipo. Ya yo lo había hecho, entonces por eso pude montar mi muestra. En la pastilla de Cabell el background se hace prensando solamente la sal, el cabello, y la muestra es dispersarla en el cabello, hacer otra preparación de muestra. Digamos que lo que me puedo demorar acá es preparando la muestra y haciendo la interpretación del espectro. Entonces ya ahí está a punto de acabarse para identificar qué material es. La técnica es muy sensible, entonces muy seguramente ahorita, como estamos viéndolo aquí, estos picos que vemos aquí son picos de el CO2 que estamos liberando. Si yo hubiera tocado por ejemplo la muestra con las manos, puedo aportar la humedad. Entonces veo aquí una banda del OH que me puede afectar el espectro. Si hicimos una preparación de muestra disolviendo el material, puede que ese solvente sea tan fuerte que me ataque algunos picos, entonces no los vea, por más que yo sepa que ellos deberían estar ahí. Entonces también la preparación de la muestra es muy importante a la hora de obtener un espectro. Entonces miremos, en esta muestra, esta es la primerita. Aquí les abrí varios espectros. Está un poliestireno, está un polietileno y está un polipropileno. Eliminemos estos picos que son porque es que hay mucha gente. Uno hace aquí este ensayo con una sola persona adentro. ¿Cuál de todos estos se les parece al primero? Miren bien. Si analizan, sí. Entonces, miren los picos chiquitos, aquí están. Este pico es este, estos dos. Miren estos de aquí, son estos de aquí. Miren estos de acá. Esto así, K4, K4. ¿Qué pasa? Que la preparación de la muestra es vital, ¿no? Esto fue obtenido con un patrón que yo tengo, que es una película plástica. Entonces, el espesor es el ideal, las condiciones son ideales. Este fue una preparación diferente. Entonces, este es un patrón de poliestireno. Entonces, obviamente las bandas se ven mucho mejor definidas, ¿no? Entonces, por eso la preparación de la muestra en este ensayo es vital. Listo, entonces esto es identificación por composición química.
¿Alguna inquietud?